dentro de los temas de la teoría de la comunicación, uno de los más interesantes es el análisis transaccional aplicado justamente a la teoría de la comunicación. El análisis transaccional es una teoría creada por el psiquiatra canadiense, profesor de la Universidad de Yale, Eric Berne. Él dedicó 12 años a desarrollar esta teoría y su primer libro, El análisis transaccional aplicado a la psicoterapia de 1961, revolucionó el campo de la comunicación, tanto interpersonal, de grupos y de masas también. Esto le costó que no le quisieran dar el título de psicoanalista, sin embargo el título le fue concedido post-mortem, póstumamente. Bueno, eso como una nota de color, ¿no? Verne lo que escribe es todas sus obras en un lenguaje muy accesible y permite que los lectores puedan captar el núcleo de la información en una primera lectura y entiendan las implicaciones de la misma en lecturas posteriores. Bueno, yendo a la teoría del análisis transaccional, en esta teoría hay dos líneas de estudio. Una es la de los guiones de vida. Esta parte de la teoría la vamos a hablar en otro video, porque si no se nos va a hacer muy largo. Pero a modo de sintético, les digo que desarrolla el tema de cómo realizamos selecciones en función de las elecciones de los demás. Y la segunda teoría, dentro de la que vamos a hablar hoy, es la teoría de la personalidad que vamos a ir desarrollando ahora. El análisis transaccional parte del análisis de lo que él define como los 3 estados del yo. El estado de yo padre, el estado de yo adulto y el estado de yo niño. Ahora, ¿qué es eso del estado del yo? A ver, las personas expresamos nuestra personalidad cada vez que nos comunicamos, cada vez que pensamos, sentimos, reaccionamos, y en cada una de esas acciones expresamos nuestra personalidad, pero lo hacemos desde un estado particular del yo. Y cada uno de esos estados tiene sus propias características, ¿no es cierto? Entonces, la expresión de la personalidad va a variar mucho dependiendo de en qué momento o en qué estado del yo exprese mi personalidad en un momento particular, ¿no es cierto? Es decir, que nosotros, una misma persona puede variar estos estados del yo, la expresión de su personalidad. Ahora vamos a ver las características de cada uno de estos estados del yo. Empecemos con el yo padre. El yo padre se va forjando en la niñez, en la adolescencia, que es donde nosotros vamos creando, digamos, nuestros propios pensamientos, asumimos nuestras propias creencias, muchas veces creencias que tomamos de nuestro entorno social, de nuestro entorno educativo, pero en definitiva las incorporamos como propias, ¿no es cierto? Entonces, las características del yo padre es ser dogmático, expresarse dogmáticamente, siempre relacionándolo con la comunicación, ¿no es cierto? Entonces, expresarse de manera dogmática, crítica, normativa, disciplinada, juiciosa, es decir, que se expresa a través de juicios, creencias, en los cuales deja entrever los valores o principios que sustentan justamente esos principios, esas creencias, ¿no es cierto? Resumiendo entonces, el yo padre expresa el deber ser, es decir, lo que se debe hacer, lo correcto, obviamente de acuerdo a las creencias de cada uno, ¿no es cierto? Entonces, un ejemplo de el yo padre sería, por ejemplo, no sé, para un ejemplo, digo una oración, por ejemplo, para ser un buen profesional se necesita de mucho esfuerzo y disciplina. Bueno, como vemos en esta expresión, se observa una creencia que está anclada en un valor o en un principio, que es el esfuerzo y la disciplina, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de que una persona se está expresando en un momento determinado
desde el yo padre. Algunos indicadores donde podemos observar el estado del yo es, por ejemplo, cumplir con los objetivos, resolver problemas, mantener el orden, la disciplina, respetar y hacer respetar los compromisos, confrontar incongruencias o inconsistencias, defender los derechos propios, los derechos ajenos, ser organizado, o sea, poner el foco de la comunicación en lo organizado, en lo ordenado. Bueno, esos serían algunos indicadores clave. Ahora vamos a ver las características del estado del yo adulto. El yo adulto en realidad funciona de manera analítica a partir de datos. Recibe datos, emite datos. Es decir, que podríamos asimilarlo con el funcionamiento de una computadora. De manera que el estado del yo adulto representa nuestra parte más lógica y racional. Algunos indicadores del estado del yo adulto los podemos observar, por ejemplo, en describir conductas en contextos específicos, en términos específicos, fijarse en metas realistas y claras, sintetizar e integrar ideas, usar la lógica e investigar todas las opciones, distinguir entre lo esencial y lo accesorio, razonar las cosas antes de actuar. Es decir, que resumiendo, el estado del yo adulto expresa lo que nos conviene, lo que creemos que nos conviene. Ahora, el estado del yo niño funciona muy parecido a como lo hacíamos cuando éramos niños. Entonces, en la infancia aporta energía, motivación, creatividad, emoción, alta emocionalidad. ¿Por qué? Porque justamente expresa nuestro lado emotivo. Algunos indicadores del yo comunicacionales del yo niño los podemos observar en expresarse espontáneamente, entusiastamente, creativamente, aliviar la tensión grupal con humor, con alegría, simplificar los enredos, aceptar los cambios sin problemas, hablar de manera directa, auténtica, sin dar vueltas, mostrarse cálido, compañero, buscar reconciliar las diferencias. Bien, resumiendo entonces, el estado del yo niño expresa lo que queremos, o sea, qué es lo que queremos. No analiza si le conviene o no le conviene, si puede o no puede, si debe o no debe, no, sino simplemente expresa lo que quiere, lo que le motiva, lo que le entusiasma. Bueno, pero ¿cuál es la utilidad práctica que tiene esta teoría? En primer lugar, esta teoría, si la incorporamos a la escucha activa, en un intercambio comunicacional con mi interlocutor, me voy a dar cuenta perfecto desde qué estado de yo me está hablando, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo observar el comportamiento de los demás, si está expresando creencias, valores, si es acerca de lo que es correcto o no, bueno, entonces sabré que está expresándose desde el yo padre. Si expresa datos sin dar juicios, sin dar opiniones, bueno, sabré que se está expresando desde el yo adulto. Y si es una cuestión de querer y nada más, no sé, hablar de sentimientos, emociones y de lo que quiere o no quiere, bueno, vamos a poder identificar el yo niño. Entonces, de manera que si observamos, identificamos claramente el estado del yo desde el cual se expresa el interlocutor, vamos a poder generar rapport, o sea, va a ser mucho más sencillo empatizar. En segundo lugar, nos sirve para observarnos a nosotros mismos, porque es una herramienta de autoconocimiento, porque si yo me doy cuenta desde qué estado es el que utilizo usualmente para comunicarme, o sea, cuál es el que más uso, a veces me puedo dar cuenta que lo sobreutilizo, porque también está eso, ¿no? Que se puede sobreutilizar, y al sobreutilizarlo genero problemas, genero inconvenientes. Por ejemplo, si el estado del yo, si llego a la conclusión de que el estado del yo que más utilizo para comunicarme con los demás es el de yo padre, sobreutilizado puedo darme cuenta que insisto demasiado con querer tener razón, o critico demasiado a los demás, o descalifico las opiniones de los demás cuando no coinciden con las mías.
juzgo sin antes tener los datos, o puedo caer en un exceso de autoritarismo o autosuficiencia, o compito porque quiero ganarle al otro, quiero aplanarlo, o sea, adopto posturas dogmáticas o legalistas que pueden llegar a hacer creer al otro que soy insensible. Bueno, entonces como vemos, cada uno de los estados del yo, cuando tengo esta capacidad de identificarlo y de autodiagnosticarme, también puedo mejorar, porque si lo estoy sobreutilizando, cada uno de estos estados sobreutilizado genera mala comunicación. Y en tercer lugar, la tercera utilidad que le podemos dar es que facilita obviamente la comunicación, porque para generar empatía es importante advertir que no se trata solamente de lo que digo, sino de cómo lo digo, porque muchas veces la dificultad que encontramos en comunicarnos de manera eficiente, de manera eficaz, es que hablamos desde diferentes estados del yo, lo cual lo que genera es cortocircuitos en el proceso comunicacional. Además de esto, la teoría, lo que propone, la teoría de Verne, lo que propone son lo que se conoce como transacciones comunicacionales. Y de acuerdo con esta teoría, hay 3 tipos de transacciones comunicacionales, de las cuales las vamos a describir y abordar una por una en el próximo video.